Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli. Actividad 4. Crónica del caso Rosendo Radilla Pacheco, Cuautitlán Izcalli. Nombre del profesor, maestro Rubén Escobedo Cabello. Nombre de la alumna, Marta Sosa Balbuena. En 1974, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano. Después de varias denuncias interpuestas por sus familiares ante instancias estatales y federales, el 15 de noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que, a la fecha, se haya resuelto. Se mencionan las recomendaciones hechas en el informe de Fondo 60-77, el cual no es encontrado en la web. ¿Cuáles fueron los hechos del caso Radilla Pacheco? El 25 de agosto de 1974 detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo. Fue presidente municipal. ¿Qué derechos humanos se violaron en el caso Radilla Pacheco? El Estado es responsable de la violación de los derechos, como el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, consagrados en los artículos 7.1, 5.1, 5.2 y 3.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la obligación de respetar y garantizar contenida en el artículo 1.1 de la misma y con los artículos 1 y 11 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio del señor Rogelio Radilla Pacheco. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Rosendo y otras de apellido Radilla Martínez. Sabemos también que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecidos en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en los términos de los párrafos 315 a 324 de la presente sentencia. Pero, ¿cuáles fueron las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano en el caso de Radilla Pacheco? Pues bien, el 27 de julio de 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60-07 en los términos del artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado y el cual fue notificado al Estado el 15 de agosto de 2007. El 13 de marzo de 2008, al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuál de esas recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llevado a cabo el gobierno mexicano hasta la fecha? Pues bien, podemos decir que las resoluciones pronunciadas por la Corte Interamericana, cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado mexicano, son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias.
Por tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio. No se cuestiona la competencia de la Corte Interamericana, sino solo se limita su cumplimiento en la parte que le corresponde y en sus términos, por lo que una vez firmado un tratado internacional, la única alternativa reconocida es su cumplimiento. Siguiendo los criterios establecidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Suprema Corte estableció que todos los jueces mexicanos, en el ámbito de su competencia, están facultados para hacer un control de convencionalidad, esto es, a aplicar tratados internacionales de derechos humanos en los casos que conocen, aún en perjuicio de la legislación mexicana, que todos los jueces mexicanos están facultados para analizar la compatibilidad de una ley o acto que la Constitución y tratados internacionales. El 26 de mayo de 2010, el entonces ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia formuló una consulta al tribunal en pleno encaminada a, primeramente, analizar qué medidas y trámites debía seguir el Poder Judicial de la Federación para atender dicha sentencia. En segundo término, evaluar las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar trascendente la posición y las acciones que el Poder Judicial de la Federación deben adoptar al respecto. De dicha consulta surge el control de convencionalidad, tema que ya vimos en la lección pasada. Se determinó que los tribunales del Estado mexicano deben ejercer un control de convencionalidad oficioso, es decir, de oficio, entre las normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Del mismo modo, se acuerda la restricción del fuero militar. Para concluir, el caso Rosendo Radilla Pacheco es uno de los que dieron la pauta para la reforma de 2011. El tema de la desaparición forzada es cada día más común en México, aunque muchos casos no son conocidos ni llegan a denunciarse en los organismos internacionales, como el caso de Rosendo Radilla. El más reciente considero ese caso Ayotzinapa de los 43 estudiantes normalistas, de los que hasta la fecha no se sabe qué fue de ellos, aunque supuestamente al no verse involucradas las fuerzas militares no es considerado un caso de desaparición forzada, pero considero que sí, por lo que el Estado debe responder ante el pueblo de México, y si no, también debe ser llevado el caso a los tribunales internacionales para que se emitan las recomendaciones correspondientes. Quizá que generen más cambios a la ley, pues es necesario, ya que sabemos, esta no es estática, pues se rige por los acontecimientos, las circunstancias y la época. Gracias. Humanismo que transforma. Universidad Autónoma del Estado de México.